Oye, viene la Bárbara Negrón literalmente con el pan recién salido del horno, así, pero calentito. Tal cual. Bárbara Negrón, directora del Observatorio de Políticas Culturales, ¿cómo estás tú? Muy bien, esta fría mañana de Sí, invierno. Además gracias por llegar con el análisis hecho. Ayer los candidatos a la presidencia tenían que presentar sus proyectos, Exacto. Sus planes de gobierno. Y por supuesto el Observatorio de Políticas Culturales, que a eso se dedica, fue y revisó cada uno de estas propuestas para ver qué decían sobre cultura. Exacto. ¿Y qué dicen? Bien, ahí te quiero proponer, porque efectivamente los candidatos tenían que presentar sus programas de gobierno o eje programático, etcétera, al CERVEL. El CERVEL tiene hasta el 31 para publicarlos, pero muchos de ellos, la mayoría, ya lo publicaron, ya lo dieron a conocer. Entonces hoy día en la mañana nos pusimos a revisar todos los que aún no estaban. Uh-huh. Programa de CAS, que salió ayer, el programa de Kaiser, que tiene más de 200 páginas, Chupaya. el programa de Harold Mayne Nichols y ¿quién más me falta? Parisi. Evelyn Matei. El de Parisi no lo encontramos, el de Artés tampoco. Entonces tenemos ya una mirada, y bueno, Janet Jara, que lo había sacado el lunes pasado. Uh-huh. Entonces ya tenemos una primera mirada. Es verdad que queda todavía camino. Generalmente se van agregando cosas, pero es una mirada interesante. Pero además es la primera propuesta. Es como, es con esto llegamos desde los comandos, esto Exacto. es lo que nosotros creemos. Luego se van a ajustar a partir de lo que reciban de vuelta. Exacto. Pero esta es como su declaración de principio. Su declaración de principios. Entonces te quería proponer un juego. Juguemos. Muy entretenido. Dime, por ejemplo, si yo te dijera de estos candidatos que te nombré, hay uno que no tiene programa de cultura, que no tiene propuestas o medidas de cultura. ¿Quién creerías que puede ser? Cast. Wrong. Porque me dijiste que Kaiser sí tenía. Que hubiera sido mi primera opción. Parisi, pero Parisi no está en el jamás la escuché hablar de cultura. Jara. No. Janet Jara no tiene. Aquí todo el equipo se impactó. Janet Jara no tiene propuestas en cultura. No tiene propuestas en cultura en este momento. Pero lo sorprendente, porque uno podría en decir... serio estoy en shock. En shock. Bueno, así también estuve yo desde que conocí el programa. Ahora, ¿por qué estamos en shock? No por la candidata en particular, sino porque en general la centroizquierda y la izquierda ha sido más cercana a la sensibilidad del mundo del arte y la cultura, y en general los artistas y el mundo de cultura Exacto. suelen estar mucho más cercanos a Sí, ese mundo. sí. Entonces es muy raro. Es muy raro. Incluso uno podría dar cuenta de un continuo desde los 90 a esta parte. Cuando estábamos en los 90, la diferencia era muy, muy clara. El programa de la Concertación tenía un sólido, el 88, o sea, ya con la elección de... Con el sí y el no, pero luego con la elección de Elwin, un sólido programa de cultura, y al otro lado no había nada. Claro, pero además uno podría pensar que en el proceso para la votación, incluida la campaña, el mundo de la cultura se organizó para participar. Totalmente, hay un continuo, incluso desde Allende, pasando por la dictadura, por la Concertación. Pero si uno hace el corte del 90, hay cada vez la cultura empieza, o sea, está permanentemente a este lado, digamos, del clivaje político, al lado de la izquierda, pero luego, con el pasar de los años, empieza a tomar cada vez más relevancia en la mayoría. Entonces, lo que veíamos nosotros en el seguimiento era un alza. Cada vez estaba más institucionalizado el lugar que tenía la cultura. O sea, hay que decir que en estos años los gobiernos de Piñera sí tuvieron propuestas en cultura. Tuvieron propuestas de cultura hasta el año pasado, todos, excepto Artés, que no le hacía gala a su nombre, pero excepto él no tenía ninguna propuesta, pero todos los demás tenían. Entonces uno ahí veía que se había ganado la cultura un espacio en tanto un sector cultural, un área técnica, podríamos decir, específica, un área distinguible de otras del desarrollo social. Se había ganado ese espacio, y siempre el más fuerte tendía a ser de este lado. También tendía a contar con los apoyos de los artistas, pero iba creciendo en los otros lados, lo que era también importante y señal de que era más transversal. Pregunta,
¿Para la primaria tampoco había propuestas? Algunos tenían propuestas. Es que estaba pensando que en la elección anterior, la propuesta de cultura de Boric, según entiendo, fue una mezcla entre la muy potente propuesta de cultura que tenía Jadwe, porque había un equipo ahí muy poderoso de gente que sabía un montón, que estaba trabajando en una propuesta de cultura para la primaria. Sí. Y que después que gana Boric la primaria, este equipo es invitado a colaborar con el equipo de Boric en la construcción de lo que iba a ser la propuesta de cultura de Boric para finalmente este gobierno. Luego, de ahí es que nosotros podemos decir, esto se hizo, esto no se hizo. Entonces me parece muy raro. Sí, es muy raro. Que, es muy raro. Que ese mismo equipo, o sea, hay un grupo de gente, hay masa un think tank cultural, ¿cachai? Sí, no, masa crítica hay, propuestas hay, material hay. No creo que sea... No es prioritario, no se les invitó. Qué raro. A ver, primero no podemos decir que no supieron medir lo que iba a pasar en este contexto. Porque en este contexto todos los demás tienen y la candidata Jara no tiene. Entonces, el contexto hoy no la deja bien, para nada. Es probable que pensaran que era muy pronto. Yo entiendo que se van a juntar el sábado en un encuentro con artistas. Entiendo que se está trabajando. Seguramente en algún momento se va a hacer, pero en este momento queda muy mal. Y ya... Entiendo que también el Observatorio de Políticas Culturales también es bien cercano a la UNA, a la Unión Nacional de Artistas. Desde ahí no han recibido invitaciones, como, hola, queremos escucharlos. No, ellos están... Porque estoy pensando que, perdón, en general en las campañas el mundo del arte es muy importante. Son muy importantes los rostros televisivos, son muy importantes los cantantes para las campañas. Entonces, claro, los artistas tienen un capital que puede transformarse, un capital de prestigio, de conocimiento, que puede transformarse en un capital político. Por eso en todas las campañas, Obama, todos los presidentes en todas las campañas del mundo buscan a los artistas. Y en este caso... Uno podría pensar que se piensa que es un sector ya como adquirido, claro, y por eso no tuvieron la prioridad de meterlos. Pero, por ejemplo, si yo tuviera que hacer una rápida, porque no es una algo acabado que pudimos hacer recién pero en la mañana. Vamos a juntarnos a analizar esto. Pero yo te diría que el mejor programa en este momento de las propuestas es el de Evelyn Matei. Ya, ¿y por qué es un mejor programa? Primero porque tiene. Porque existe. Porque existe. Pero mira la base, qué bajo. Primero porque existe, primero porque tiene varias cosas interesantes que son técnicamente apropiadas, fortalecer el rol de la cultura y las artes como motor de desarrollo, con varios puntos, protección del patrimonio, se habla del incentivo al talento, se mejorará el acceso cultural con la creación de centros de artísticos. O sea, son cosas que uno dice... Está bien. Van en la línea. Ahí, digamos, en la derecha tradicional, ya hace un tiempo, desde por lo menos Piñera 1, que están trabajando técnicamente y seriamente este tema. Ahora uno podría ya pensar... no van tan alejados. Claro, y además uno podría pensar en la experiencia de Matei como alcaldesa de una comuna que tiene recursos, ojo, es súper importante decirlo. Totalmente. Pero donde sí se reactivaron espacios de cultura que estaban... abandonados previamente. Entonces, como que sí, por lo menos en su administración local, uno podría decir que hubo un interés y también hubo una lectura de que era importante para la comunidad tener estos espacios. Exacto. También Maine Nichols tiene propuestas interesantes, poquitas, no es un capítulo, en ninguno es propiamente un capítulo, pero hay propuestas. Y otra cosa que me llamó la atención y que eso sí me parece muy, muy decidor, es que hay un cambio entre Kast y Kaiser. Kast en la elección pasada tenía 46 medidas, muchas, tenía un capítulo completo. Y solo las de medidas, cultura. Solo de cultura. Y las medidas eran, la mayoría, o sea, con un nivel de error técnico. El programa era, en muchos sentidos, muy malo. Pero además, con mucho desconocimiento. Desconocimiento profundo. O sea, era como era mal hecho. Desde el punto de vista técnico, de redacción, sí, lo que yo leí, a mí formal. Me impactó el nivel de prejuicio. Sí. O sea, se arman una serie de propuestas a partir de no saber y de creer que esto funciona de cierta manera. Y es como, pero ¿cuánto se demoran en investigar, no? Exacto.
Exacto, pero ahora eso cambia, y se traspasa a Kaiser. Ya, entonces Kaiser es el que está desde el prejuicio y la ignorancia. Exacto. Eso, pero también desde una postura muy clara de lo que entienden por cultura, de lo que harían, pero se traspasa, o sea, donde hay como una coincidencia entre lo que dicen los analistas políticos que hablan de que Kass habría legado a Kaiser toda la batalla cultural, todo lo que parece no prender en las grandes masas, y se estaría concentrando en cosas específicas. Pero incluso así incluye, por ejemplo, mira esto, CAST, un plan nacional de inversiones culturales enfocado en construir, restaurar y activar infraestructura cultural en comunas sin cobertura. Ahí ya no es el mismo tono, no es el mismo desconocimiento de la vez pasada. En cambio, Kaiser, claro, tiene una tesis que evidentemente no hizo él, porque yo creo que... No, es la tesis libertaria. Claro, ahí seguramente su hermano, no sé, pero es y Milei. Probablemente. Y ahí sí que uno ve ya una línea distinta con que podría derivarnos hacia lo que ha pasado con Milei en Argentina, con la institucionalidad cultural. Pero claro, el programa de CAS además es muy divertido porque son 200 páginas. Están lejos de lo que uno podría pensar que es algo que se va a leer su votante promedio. No, y además lleno de citas. Lo van a transformar en un TikTok igual. Seguramente, deberían hacerlo porque la verdad que es no se entiende mucho, pero incluso él tiene medidas de cultura. O sea, en ese caso, como está el concepto de batalla cultural, la cultura sí les importa de manera prioritaria, de una manera distinta a la que uno podría pensar y esperar, por supuesto. Es algo más bien preocupante. Sí, Bárbara, igual me encantaría que nos detuviéramos un poco en ese concepto, ¿no? Porque la idea de batalla cultural, como la está trabajando los neofascismos, es súper distinto a lo que nosotros desde los estudios culturales entendemos por batalla cultural. Totalmente, claro. Entonces expliquemos un poco, porque en este caso es batalla contra la cultura, claro, para instalar, porque también digamos que Make America Great Again es un tipo de cultura, es un tipo de entender el mundo, y de que tiene expresiones culturales. No necesariamente estoy pensando en la música, pero sí estoy pensando en la publicidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué entienden ellos por batalla cultural? O sea, bueno, es que es un concepto bien, por lo menos de lo que alcancé a ver en el programa de Kaiser, bien enredado, porque se refiere a la cultura más desde el punto de vista de las costumbres, ¿no? Desde el punto de vista de lo que... en lo que estamos sumergidos, ¿no? Entonces pasa de criticar todas las grandes tendencias que considera parte de la cultura, desde el liberalismo hasta la ideología de género, el marxismo, etcétera. Todo aquello que ellos meten en la bolsa de los woke. De los woke, que es desde Descartes para adelante, o sea, es bien amplio, es bien divertido, es más allá que el marxismo, es todo, el iluminismo, el historicismo, todo, muchas cosas. Básicamente no se hacer que un libro son peligrosos. Ahora eso es Fahrenheit. No, pero claro, y además, entonces es una visión más desde la idea de cultura como costumbres, pero claramente ven la institucionalidad cultural como algo que ha impulsado esa cultura. Entonces, no es que no estén hablando del sector cultural propiamente tal, están hablando de ello, están hablando de que se gasta más de lo necesario, por ejemplo. Hablan de la belleza como algo que definiría el arte, que sabemos que es un concepto que se complejiza o que se debate, por lo menos, como una relación inmediata entre arte... O sea, volvimos al final del siglo XIX. Sí. Esa es la idea. Además, es que estaba pensando, es como, la escribió la misma gente que le puso nombre a los fobistas, básicamente, ¿no? O sea, es como, esto que no es bello es peligroso. Exacto. O sea, yo creo que esto de volver al pasado es un poco la idea. Claro, es que estaba pensando, claro, la batalla cultural según
yo entiendo que ellos la entienden, tiene que ver con que las artes y la cultura contemporánea ponen en peligro los valores conservadores, que son los que ellos defienden. Sí. Que son los que ellos defienden y no necesariamente los que viven. Por favor, véanse la biografía de Cast. O sea, es como... Pero la idea de una familia bien constituida, entre comillas, ¿cierto? Papá, mamá, hijos rubiecitos idealmente. Es la idea de una fantasía, además que es una fantasía que tampoco existe en el pasado. Pero exacto, que se trata de instalar como Make America Great Again. Entonces, como el otro día nos preguntábamos acá con un académico, ¿cuándo fue grandiosa América? ¿A cuál pasado estamos repitiendo, no? Entonces también está la construcción de una fantasía, que ojo, fue exactamente lo mismo que hizo Hitler. Por eso le encantaba Wagner. Claro. La idea de un pasado glorioso al que había que volver. Exacto, y eso es lo interesante, porque nuestra institucionalidad está construida en mucho, y eso también es algo que hay que mirar y hay que cuidar, en la idea de que quienes deciden sobre lo que se financia en cultura no tienen que ser funcionarios, sino que tienen que ser los pares, justamente para que no sea el Estado el que intervenga en las formas que toma la creación. Eso tiene un sentido. Claro. Y uno puede discutirlo. Viene desde el 93, ojo, o sea, desde que se crearon los fondos de cultura. La gente como nosotras, o sea, como la Muri, como yo, somos llamadas a ser evaluadores. Exacto. Y artistas y pares, etcétera. Entonces, no es como que viene la ministra y dice, en esto vamos a gastar plata, no por lo menos en lo que se refiere a los fondos de cultura. Entonces, está la idea de que la institucionalidad favorece a ciertos proyectos por ser de distintas tendencias, y no es lo que, como dice en el programa, los chilenos quieren ver. ¿Y si te dice lo que los chilenos quieren ver? Propone así como otra contrapuesta, entonces vamos a hacer fiestas costumbristas. Me fui de nuevo a la debate constitucional respecto al rodeo, ponte tú. ¿Cachai? Claro, bueno, lo tradicional, la cultura chilena son cosas que están presentes ahora en el programa de Cast. Pero esa corrida me parece interesante de mirar. Ya no está en el programa de Kaiser, ya no está en el programa de Cast, sino en el programa de Kaiser. Entonces Cast efectivamente... Es que había alguien más a la derecha que Cast ahora. Pero se desligó de ese tema, de alguna manera. Igual, ¿no? Astuto. Entonces Kaiser está con esta crítica, pero estamos en el ojo de esa batalla cultural. ¿Por qué? Porque ha pasado en Argentina, pasó en Brasil de Bolsonaro, está pasando también en Ecuador. La reducción de la institucionalidad cultural, la jibarización. O sea, se funden con otros, en el caso de Brasil fue con turismo, en el caso de Ecuador con educación, o sea, se van fusionando, se van achicando. Este tema, este ámbito de la sociedad que ha adquirido un espacio, un lugar propio, empieza a achicarse. Y esa tendencia es de la derecha. Esa tendencia sí es de ahí. Y hay que de nuevo decir... Bueno, pero el mundo progresista le está dejando el espacio. Por lo que estamos viendo en este momento, con esto, así, hoy día, con la foto del 22 de agosto, exacto, hay un espacio ahí vacío por ocupar, ¿no? Y eso me parece súper difícil de entender, porque la propuesta de Janet Jara tiene 177 medidas. No son un par de temas. No es que ChatGPT arma así como por el gobierno. 177 medidas. Era tan difícil incluir un par de medidas para la cultura. No puedo entender que se hayan farreado ese espacio tan... O sea, teniendo tanta gente. Exacto. Eso estoy pensando, teniendo tanta gente del mundo de la cultura y del mundo de la intelectualidad y las humanidades de ese lado... O sea, ¿cómo no armáis una mini comisión, un petit comité para armar una psicomedia? De seguro yo creo que el problema de las personas no fue. Entonces mi preocupación es que no le importa. ¿Qué es entonces? ¿Qué es? O no le importa a estas alturas como sí le importó al resto de los candidatos, o le parece que a la gente no le importa, que no sé si es peor. Por lo tanto, que no sale a hablar de los temas que a la gente no le importa. ¿Sería eso? Es que además a mí me pasa que eso de que a la gente le importa, no le importa quién lo dice. Claro, que cualquiera que tenga hoy día una voz en el espacio público, incluyéndonos, habla desde un lugar, y habla desde un lugar de poder.
Entonces yo sospecho las encuestas, yo sospecho sospecho de cada persona que sale en la tele diciendo lo que la gente quiere. Y sí, como, por supuesto. A ver. No, ¿qué puede decir la gente? Lo que nosotros queremos sí en Radio UNIAC es saber qué están diciendo los candidatos respecto a cultura, porque somos una radio de cultura, artes y humanidades, y para suerte nuestra tenemos a Bárbara Negrón que va a venir periódicamente a nuestro programa a hacer estos análisis. Bárbara, qué lujo tenerte, muchas gracias. Gracias a ustedes, y a todo el equipo que de vaya teniendo más material para poder análisis. Contarle cosas, pero yo creo que de seguro que van a aparecer más cosas. Yo creo que nos está escuchando parte del equipo de Janet Jara, no tengo duda. Nosotros vamos a irnos a la música y al regreso tenemos Viernes Star, no se lo pierdan.